Bueno, entonces sigamos. Entonces, sí, aquí el 8 de septiembre del 45 Estados Unidos entró con militares a Corea. Este, además, dice los funcionarios japoneses en Corea del Sur, recordemos que Japón ya había invadido Corea, ayudaron al gobierno militar del ejército de los Estados Unidos. Aquí, bueno, viene la división, liderado por el general Hodge para asegurar esta transición. Entonces, sí, pues fue en el marco de la guerra, de la derrota de Japón. Entonces le ayudaron los japoneses a asegurar la transición de entregar el territorio de Corea del Sur, de Japón, a Estados Unidos. Los administradores coloniales japoneses en Seúl, así como sus oficiales de policía coreanos, trabajaron mano a mano con los nuevos amos coloniales, es decir, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Desde el principio, el gobierno militar de Estados Unidos se negó a reconocer al gobierno provisional de la República Popular de Corea. Es decir, Estados Unidos no reconocía el gobierno de Corea del Norte, que estaba comprometido con importantes reformas sociales, incluido la distribución de la tierra, las leyes que protegen los derechos de los trabajadores, bueno, la legislación sobre salarios mínimos y la reunificación del norte y Corea del Sur. Entonces sí, había un gobierno que quería unir tanto a norte como a sur, pero no le convenía eso a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. Entonces por eso no se llegó a concretar ese gobierno. La República Popular de Corea, eso es PRK, República Popular de Corea, no estaba alineada con un mandato anticolonial que pedía el establecimiento de relaciones cercanas con los Estados Unidos, la Unión Soviética y China, y una oposición positiva a cualquier influencia extranjera que interfiriera con los asuntos internos del Estado. Entonces, sí, se quería establecer un gobierno que quería establecer la paz con Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y China, y no permitir ninguna influencia extranjera. Pero bueno, pero eso no se llegó a concretar. Aquí dice, ese gobierno que quería no ser independiente, no tener influencias extranjeras y establecer un buen gobierno para sus ciudadanos, aquí dice, ese gobierno fue abolido por decreto militar en septiembre de 1945 por los Estados Unidos, por la Armada estadounidense. USAMG es la Armada estadounidense, aquí lo dice. Bueno, entonces no había democracia, ni liberación, ni independencia. Entonces, miren cómo es mentira de que los Estados Unidos defienden la democracia, defienden las libertades, porque no permitieron que se estableciera un gobierno independiente en Corea. No, no lo permitieron, más bien lo bloquearon. Fue abolido por decreto militar, prácticamente casi una declaración de guerra. No iban a permitir que se estableciera en Corea un gobierno que no permitiera influencia extranjera y que pues viera por su población, ¿no? Entonces, Estados Unidos no es digamos, un luchador de las libertades, de los derechos humanos. No, solamente ve por sus intereses. Y también la Unión Soviética. Nada más aquí esto lo aclaro porque pues se supone que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, se supone que nos lo pintan en las películas, que Estados Unidos es ¿cómo dicen? Pues sí, el que pelea por los derechos humanos, el que garantiza esos derechos humanos. Pero en realidad no. Aquí lo vemos claramente que abolió por decreto militar este gobierno de Corea. Ahí está, luego sigue diciendo, mientras que Japón fue tratado como un imperio derrotado, Corea del Sur fue identificada como un territorio colonial para ser administrado bajo el gobierno militar de Estados Unidos y las fuerzas de ocupación de Estados Unidos. Ahí está. Sigmund Rhee, este señor que está aquí, fue designado cuidadosamente por Estados Unidos. Fue trasladado a Seúl, es decir, Corea del Sur, capital de Corea del Sur,
en octubre de 1945, en el avión, ay, 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 ¿por qué se subió? Aquí está, en el avión personal del general Douglas MacArthur. Ahí está, entonces fue llevado para gobernar Corea del Sur. Entonces, fue un señor, pues sí, coreano, pero que o bueno, de descendencia coreana, pero que era dominado por Estados Unidos. Era el títere de Estados Unidos. ¿Sí se entiende? De igual manera, en Corea del Norte habría un gobernante títere de la Unión Soviética. Sí, así uno y uno. Así se establecerían gobiernos, uno en favor de la Unión Soviética y otro en favor de Estados Unidos. ¿Sí se entiende? Ahora, entonces, empecemos ahora sí con la guerra. Esto es el contexto histórico, los antecedentes. Ahora sí, la guerra de Corea. Empecemos. Dice acá, los crímenes cometidos por Estados Unidos y también la Unión Soviética aquí siempre que veamos estos conflictos son ambos, son crímenes por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética, por ambos, ¿eh? No hay que dejar a un lado a la Unión Soviética. También cometió crímenes, como ya les platiqué, ¿no? Contra el pueblo de Corea durante durante dicha guerra, pero también después no tienen precedentes en la historia moderna. Muchos historiadores dicen que esta fue una de las guerras más sangrientas que ha habido. Vamos a ver por qué. Además, es importante comprender que estos crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes sangrientos, patrocinados por Estados Unidos y la Unión Soviética y cometidos en la década de 1950, han contribuido a lo largo de los años a establecer un patrón de asesinatos y violaciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos en diferentes partes del mundo. ¿Qué significa esto? Quiere decir que una vez Estados Unidos y la Unión Soviética cometidos estos crímenes en Corea, esto lo repetirían en Vietnam, en Camboya, en Afganistán, en varios países del mundo. Esto que cometieron contra Corea, esta guerra, y estos crímenes que llevaron a cabo, lo seguirían cometiendo, lo seguirían repitiendo en varios países del mundo. Y aquí lo sigue inmediatamente. La guerra de Corea también se caracterizó por una práctica de asesinatos selectivos de disidentes políticos, que posteriormente fue implementada por la CIA y la NSA. Aquí le falta decir la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en numerosos países, incluidos Indonesia, Vietnam, Argentina, Guatemala, El Salvador, Afganistán e Irak. Y hay más, ¿eh? La lista es más larga. Habíamos visto que también el otro libro que les había puesto la semana pasada menciona Haití, menciona muchos otros países. La lista es larga. Inevitablemente, sigue diciendo, estos asesinatos selectivos fueron cometidos siguiendo las instrucciones de la CIA y la NSA, como acabo de escribir, la Agencia de Seguridad Nacional, y llevados a cabo por un gobierno delegado patrocinado por Estados Unidos o una dictadura militar. ¿Qué significa esto? Significa que Estados Unidos y la Unión Soviética se encargaron de establecer dictaduras militares en los países que eran influenciados por ellos. La Unión Soviética estableció una dictadura militar que sigue actualmente, bueno, bajo influencia de otro país, pero sigue en Corea del Norte. Y Estados Unidos estableció una dictadura militar en Corea del Sur. Bueno, actualmente ya no, ya Estados Unidos supo cuándo acabar con esas dictaduras militares, pero esas dictaduras militares las estableció en Corea del Sur, en Argentina, en ¿qué otro país? En Chile, etcétera. Entonces, ese tema lo vamos a ver más adelante, pero fue una estrategia. Ay, disculpen, me empezó a dar hipo. Ah, bueno. Entonces, sí, esa fue una estrategia. Establecer gobiernos, dictaduras militares
en los países influenciados por ellos. Ay, disculpen. Más recientemente, los asesinatos selectivos de civiles, legalizados por el Congreso de los Estados Unidos, se han convertido, por así decirlo, en la nueva normalidad. Es decir, para Estados Unidos es normal establecer que van a invadir ciertos países o que es válido que por la seguridad nacional de Estados Unidos se lleven a cabo asesinatos de presidentes o de disidentes políticos o de ciertas personas. Para ellos es legal, para ellos lo declaran en el Congreso. Ah, bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Ah, bueno, y aquí ya lo dicen ciertos historiadores. Según la historia oculta de la guerra de Corea, de este autor que usa este seudónimo, IF, bueno, ya está de ser su apellido, Stone, publicada por primera vez en 1952, justo en el apogeo de la guerra de Corea, porque la guerra de Corea fue del 50 al 53. Entonces, simplemente dos años después de iniciada la guerra, se publicaría este libro. Entonces, es fresco, fresco de los sucesos de la guerra de Corea. Es un libro que relataba lo que se veía, o bueno, al menos lo intentaba. Entonces, ya dice acá, este libro planteó preguntas sobre el origen de la guerra de Corea. Este libro argumentó que el gobierno de los Estados Unidos manipuló a las Naciones Unidas y brindó evidencia de que el ejército de de lo que los Estados Unidos y la oligarquía de Corea del Sur prolongaron la guerra al sabotear las conversaciones de paz. Entonces sí, para nada quieren la paz, ninguno de los dos, ni la Unión Soviética ni Estados Unidos. Sabotearon todas las conversaciones de paz. Ah, bueno, entonces copien esto, porfa. Esto sí es hecho histórico. Digo, todo lo que les digo, nada más que algunos son más debatibles, ¿no? Como lo que siempre les digo, comentarios que les hago son más debatibles, pero hay hechos que, bueno, que hay que copiar, ¿no? A ver, copien todo esto, eso que subrayé y todo esto. Ah, no, todo esto. Incluso esto, dice, el relato de Stone dice que el general Douglas MacArthur hizo todo lo posible para evitar la paz. Imagínense. Vamos a ver por qué, vamos a ver por qué. Copien hasta acá, de aquí a acá. Me avisan cuando terminen de copiar. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Se turnan? Porque luego a veces Gonzalo ha estado nada más y bueno, ahora Heidi. Entonces, bueno, o la falla del internet se va turnando por zonas. Bueno, que sí ha pasado. Hay zonas que les falla, luego hay otras zonas que ahora les falla y así.
Disculpen, me dio hipo. Bueno, dudas, comentarios sobre esto. Bueno, entonces sigamos. Las guerras de agresión estadounidense, bueno, y también de la Unión Soviética, se libran bajo el manto de la defensa propia. Siempre Estados Unidos dice que es por su defensa, por la defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos. Siempre así lo ha dicho en toda su historia. Y lleva a cabo ataques preventivos. Entonces, esto lo inició, este tipo de patrón al que hace referencia, se inició en la guerra de Corea, con decir que iba a intervenir para su defensa de sus intereses, de su seguridad nacional, y lanzar un ataque preventivo que duraría pues prácticamente muchos años, ¿no? Casi hasta la actualidad. Haciéndose eco, bueno, durante muchos años. Ya después Corea se mantendría como colonia, como la conocemos ahora. Corea del Sur, más que nada. Haciéndose eco de la declaración histórica de E.F. Stone sobre el general MacArthur. 60 años después, también aplicaría lo mismo el presidente Obama, el famoso Barack Obama, y su secretario de Defensa, Chuck Hagel. También estarían haciendo todo lo posible para evitar la paz. Bueno, está haciendo una relación histórica de lo que se dijo hace 60 años y lo que se diría, bueno, lo que se dijo en la guerra de Corea y lo que se diría 60 años después. Entonces, este mismo patrón de intervención lo seguirían llevando a cabo todos los presidentes, incluyendo al actual, bueno, lo que fue también Trump y lo que es actualmente, ¿cómo se llama el actual? Ahí se me fue. Bueno, el que está actualmente de Estados Unidos. Bueno, entonces esto lo seguirían aplicando. Menciona a Obama porque es este artículo cuando salió a ver, en 2013 estaba Obama, por eso es que lo menciona. Entonces, por eso es que solamente hace referencia a él. Si hubiera sido en la época de Trump, hubiera dicho con Obama y también con Trump. Y si hubiera salido ahorita en estos años, hubiera dicho a Biden se llama el de ahorita. Hubiera dicho Obama, Trump y Biden. Bueno, entonces sí, es lo que han aplicado todos los presidentes, sin importar de qué partido son. Vamos a seguir. Mucho se dice que Obama fue muy bueno, ¿no? Muy benevolente, pero no es cierto, siguió aplicando lo que los mismos presidentes. Este patrón de incitar al enemigo a disparar el primer tiro está bien establecido en la doctrina militar estadounidense. Es decir, Estados Unidos siempre provoca al enemigo, digamos como que lo molesta, y hasta que para que él dé el primer golpe, su enemigo dé el primer golpe. Y ya dando el primer golpe, justifica su invasión, su intervención militar. ¿Sí se entiende? Así es la estrategia de Estados Unidos. Es como digamos, como decimos vulgarmente, en México, digamos que, digo, por no decir una grosería, pues sí, molesta y molesta al enemigo para que le dé el primer golpe. Y así, ahora sí, Estados Unidos se va con todo contra él. Le da una excusa para atacarlo. ¿Sí se entiende? Lo aclara acá. Se trata de crear un incidente de pretexto de guerra que proporciona al agresor un pretexto para intervenir por motivos de la supuesta defensa propia. Este es la clásica doctrina militar estadounidense. Esta es su estrategia. Caracterizó esto, bueno, dicen que se vio en el ataque japonés a Pearl Harbor, desencadenado por el engaño y la provocación
de los que los funcionarios estadounidenses tenían conocimiento avanzado. Dice, Pearl Harbor fue la justificación, bueno, ya sabemos, de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra. Bueno, y menciona otros ejemplos. El incidente del Golfo de Tonkin en agosto del 64 fue el pretexto para que Estados Unidos hiciera la guerra contra Vietnam del Norte. Luego de la adopción de la resolución del Golfo de Tonkin por parte del Congreso de Estados Unidos, que otorgó el presidente Lyndon B. Johnson la autoridad para hacer la guerra contra Vietnam. Entonces sí, siempre Estados Unidos busca provocar, provocar y provocar para que el enemigo le dé un golpe, le dé un ataque y así le justifique a Estados Unidos su intervención militar. Es una clásica estrategia. ¿Sí se entiende? Luego sigue diciendo, el análisis de E.F. Stone refuta el dicho estándar que la guerra de Corea fue una agresión no provocada por parte de los norcoreanos a partir del 25 de junio de 1950. Ahí está. Si ustedes buscan la historia en Wikipedia, les va a decir esto. Les va a decir que la guerra fue una agresión no provocada por parte de Corea del Norte a partir del 25 de junio de 1950. Pero no es así. Fue una provocación por parte de ambos. Aquí lo dice, emprendidas a instancias de la Unión Soviética para extender la esfera de influencia soviética a toda Corea. Bueno, diciendo de manera ignorante, sorprendiendo por completo a los surcoreanos, a los Estados Unidos y la ONU. Bueno, aquí también este artículo está un poquito, poquito, nada más en favor de la Unión Soviética. Aquí la cuestión es que sí, la Unión Soviética iba a extender su esfera de influencia a toda Corea. Esto es verdad, esto es cierto, esto es completamente verdadero. Nada más lo que les falta decir a los demás, a la historia, a Wikipedia y a History y a los demás, es que Estados Unidos también hizo esta provocación, también quería esto, también quería este tipo de provocación para justificar su intervención. Es decir, a ver, para que se entienda esto, por un lado, la Unión Soviética sí quería extender su esfera de influencia a toda Corea, quería expandirse. Entonces, Estados Unidos hizo que todo el ambiente fuera el necesario para justificar su intervención. Incluso le dio libertad a la Unión Soviética para expandir su influencia, para que así, bueno, e incluso asusar, provocar a Corea del Norte a atacar a Corea del Sur. Eso más que nada fue. Estados Unidos provocó, impulsó, casi empujó a los norcoreanos para atacar Corea del Sur y así justificar a Estados Unidos su intervención militar. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien. Estados Unidos, por un lado, tenemos a la Unión Soviética que sí se extiende a toda Corea, y por otro lado, Estados Unidos que asusa el conflicto, que lo provoca, que le echa más leña al fuego, digamos, le echa más leña al fuego para que ahora sí se justifique su entrada en la guerra. Entonces, eso hay que entenderlo. Y es lo que dice acá, pero ¿fue una sorpresa? No, no fue una sorpresa. Estados Unidos estaba provocándolo. Podría haber sido una sorpresa, un ataque de 70,000 hombres, utilizando al menos 70 tanques lanzados simultáneamente en 4 puntos diferentes. Entonces, eso fue lo que fue el ataque. 70,000 norcoreanos utilizando 70 tanques. Stone, este historiador, recopila informes contemporáneos de fuertes surcoreanas, estadounidenses y de la ONU, que documentan lo que se sabía antes del 25 de junio. Se informa que el jefe de la CIA de Estados Unidos bueno, él decía que existían condiciones en Corea que podrían haber significado una invasión esta semana o la próxima. Entonces ya sabían que iba a haber una invasión e incluso ellos la provocaban, ellos le echaban más leña al fuego. Stone escribe que el principal comentarista militar de Estados Unidos, Hanson Baldwin, del New York Times,
un hombre de confianza del Pentágono, el Pentágono recuerden que es el donde está el ejército de Estados Unidos, donde se hace toda la planeación, informó que documentos militares de Estados Unidos mostraron una marcada acumulación del ejército popular de Corea del Norte a lo largo del paralelo 38, a partir de los primeros días de junio. Entonces, sí, por un lado, efectivamente, es verdad que la Unión Soviética estaba extendiendo su esfera de influencia con la invasión de Corea del Norte con 70,000 hombres norcoreanos y 70 tanques todos a lo largo del paralelo 38. Digamos que en junio de, de 1958, de 1950, perdón, junio de 1950, toda esta línea estaba llena de norcoreanos y de tanques para lanzar una invasión contra Corea del Sur. Entonces, eso fue lo que pasó. En junio de 1950 ya se estaba preparando la invasión. 70,000 norcoreanos y 70 tanques, todos aquí en esta línea para cruzarla e invadir Corea del Sur. Pues vamos a seguir cómo terminó esta historia o cómo sigue esta historia. ¿Dudas hasta acá? Por mientras. Bueno, ya son las 10:40. Ahorita le seguimos. Entonces, aquí nos quedamos con esta parte. Entonces, ahorita se conectan a las 11.